independientemente de lo que falta, ya estoy en condiciones de poderles saludar cordialmente y darles la más cordial bienvenida, agradeciéndoles el favor de haberse asignado en este curso que, bueno, yo creo que muchos que ya estabais en la sección G, y recuerdo que en la sección G tuve el gusto de estar con una clase circunstancialmente, una clase de introducción al derecho 1, que no me hacía mucha ilusión, pero de todas maneras, esta, esta sí me hace más ilusión porque es un nombramiento de oposición. Esa es una clase que he dado los últimos, por lo menos los últimos 20 años, digo yo, y poco más, poco menos, pero pues ese es un curso que me gusta y que creo que también es importante para el estudioso de las ciencias jurídicas y que constituye una verdadera base para la comprensión sobre todo del derecho civil. Eh, el derecho civil tiene entre sus virtudes el ser, digamos, la base de la interpretación y de la aplicación de las instituciones que nosotros conocemos actualmente, también dentro de la materia del derecho civil, pero en realidad de las instituciones del derecho, algunas instituciones muy generales del derecho también están fundamentadas en lo que nosotros vamos a empezar a examinar, a ver, así como lo hemos hecho quienes me conocen ya del curso anterior, que saben que, pues para no estar ahí 1 hora y media o más o menos con todo el, como te dijera yo, que yo les explicaba a uno de mis alumnos de otra sección que también yo he sido en algún momento en esta virtualidad, porque entre 2019, bueno, 2019 todavía las clases de un doctorado que en el que estuve entre 2019 y 2021 como estudiante, por supuesto, como doctorando, ahí fíjate tú que cuando ya las clases se convirtieron por imperio de las circunstancias de todos conocidas, las vinculadas en principio con la cuestión esa de la pandemia, pues tuvimos que ir a clases virtuales y ya los profesores no venían a Guatemala, pero también así como nos conectamos y tuve yo que ver, que experimentar cómo es estar con algunos profesores que no preparan sus clases, porque ese factor es importante para el aprendizaje. La variable del profesor es una situación que determina muchas veces el que a un alumno o a una alumna le guste, se interese verdaderamente por aprender. Sabemos que la obligación, por lógica, cuando un estudiante entra es aprender, pero la motivación para hacerlo en buena medida depende del profesor, independientemente del curso, porque el curso puede ser un curso muy como papas en sal, como sucede con algunos cursos teóricos. Este es un curso también muy teórico, no es un curso práctico. Y entonces fíjate que queda uno en un momento determinado con esa situación de que se pudiera volver muy aburrido. Y de hecho, mira, son múltiples los comentarios a lo largo, no sé, antes de que tú te asignaras, sabiendo que iba a haber una cuestión de derecho romano, muchas personas yo sé que mucha gente dice, ay, esos cursos de derecho romano, ¿para qué lo ponen? Qué aburrido. Pero son comentarios que con respecto a mi clase no ha habido, porque mi curso no es aburrido. Que a alguna gente uno les caiga mal, eso es otra cosa, pero digamos, esa es una situación diferente, que uno por enojado o por
la manera de expresarse, o no sé, a veces hay personas así, tú, que ni lo conocen a uno o uno ni los conoce y se caen mal. Hay gente que uno le cae mal, solo lo ven a uno y uno ya les cayó mal, ni nos conocemos, pero con verlo, pues yo les pido que me den el beneficio de la duda de todas maneras, que ya vais a ver que este curso es importante, es muy teórico, pero como yo siempre he dicho, esos son los retos que uno como profesor tiene, porque sí considero que una de las mejores experiencias que he tenido yo es poder compartir este curso que le hace, pues aclara a las personas sobre, mira, hay cosas que uno ya da por sentado, que las inventaron recientemente o que es un invento de los parlamentos modernos, del Estado moderno, pero no es cierto. Las instituciones que nosotros conocemos devienen desde hace siglos, específicamente de la cultura romana, y nosotros estamos como personas que pertenecemos a sociedades de estas que se llaman occidentales, totalmente afectados por la herencia, pero afectados positivamente por la herencia cultural que Roma dejó. Es así. Mira, hay otros pueblos históricamente conocidos, como hemos sabido nosotros, pueblos que, como los sumerios o como los pueblos, como la civilización babilónica o como los budistas, incluso como los egipcios, que eran civilizaciones teocráticas que florecieron en esas etapas, te voy a decir, incluso paralelas o anteriores a Roma, pero que de todas maneras están comprendidas dentro de ese esquema que va entre 5000 y antes de Cristo al año Domini. Y de esto es entonces lo curioso, porque recuérdate tú que la historia de la humanidad empieza más o menos en 3000 años antes de Cristo, porque ahí es en donde se empieza ya a escribir. La escritura la descubre el ser humano, la sociedad humana empieza a escribir más o menos en 3000 antes de Cristo, y por eso ahí se marca el inicio de la historia, y lo que antecede sería prehistoria. Ahora toda esa etapa de 3000 a 10.000 antes de Cristo, que comprende unas 3/4 partes del neolítico, son parte de la prehistoria, porque no se escribía. Pero nosotros vamos a examinar únicamente lo que compete a la civilización romana raudamente. Es un curso que menciona, pues porque lo debe hacer el maestro, con datos de fechas que son importantes para ubicarnos nosotros en un tiempo, en una situación temporal con respecto a lo que hablemos. Pero las fechas en esta materia, para cuestiones de exámenes, de evaluaciones, las fechas, nosotros no las utilizamos, solo las mencionamos para comprensión, para información y comprensión del curso, pero no para exámenes. Entonces, no preocuparse mucho de las fechas para cuando sean los exámenes. Y te decía que, al igual que sucede con cursos como ciencia política, otros cursos que he dado yo, como me acuerdo, un curso que se denominaba sociología del desarrollo. Había otro curso que se llamaba, antes ya no está en el pensum, se llamaba solo sociología. Son cursos que me tocó a mí en un momento determinado dar. Ciencia política, de hecho, todavía la doy. Y son de los cursos más jodidos de dar, tú, porque dar un curso de derecho penal o de derecho civil, de derecho notariado, eso es tan fácil, porque todo está en un compendio, en un cuerpo legal, y ahí están las leyes, ahí están los plazos, las características, los requisitos,
Todo está ahí, es muy fácil, solo uno instruye al estudiante, bueno, compre su código de notariado, por ejemplo, y ahí uno encuentra todo lo que se necesita para el curso. No hay ningún misterio, eso de, por ejemplo, llevar un curso de notariado es tan fácil. Es muy fácil ser el profesor de eso y es muy fácil también ser un alumno. Lo único que hacer es leer el código de notariado y dos, tres explicaciones, pero todo está ahí. Estos cursos que son tan teóricos son los difíciles, tú y ahí. Entonces, por eso, justificación para algunas personas que mira, yo estoy en este curso de veras que te digo que no porque a mí me guste hablar en público o porque me guste llevarme de hablar en público, soy yo profesor. Yo no vine a la universidad porque me gustara tener alguna, ¿cómo te dijera yo? Alegar para mí una presencialidad o llevármelas de importante. Simplemente es que mi vocación es ser maestro y por eso es que además de ser, puede ser, de tener mi profesión en las ciencias jurídicas y sociales, de ser abogado y notario y algún posgrado que tengo, la verdad es que lo que me llena a mí mucho el alma es poder ser profesor y ser parte entonces de la formación de los estudiantes y de tantas generaciones que a mí me da mucho gusto que aun cuando voy a algún edificio público, a alguna oficina, y encuentro a algún compañero, a alguna compañerita que todavía con cariño lo saluda a uno. Eso es lo que yo esperaría en el futuro con cada uno de ustedes, aunque yo, por supuesto, no les puedo conocer porque excepción hecha de dos o tres personas que sí ponen su rostro ahí ¿cómo se llama eso? En el logotipo, en la presentación de su chat, pues uno no los ve. Pero ya nos vamos a ver cuando termine esto, ya está próximo a terminar. Creo que este va a ser el último semestre que estemos así. Pero por ahí nos veremos. Mientras tanto, voy a presentarles después de este breve saludo, de darles como creo que se puede leer debajo de mi pantalla, ese es mi nombre completo, Héctor Indalecio Rodríguez Fajardo, así me llamo yo. Soy abogado y notario, profesor titular por oposición aquí en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y tengo algún posgrado, pero como no se trata de hablar de mí, yo solo quiero presentarme con ustedes. Y entonces creo que vamos a empezar. Permítanme que les comparta mi pantalla. Vamos a empezar con algunas generalidades. Mientras busco, quisiera hablarles entonces de esto, porque precisamente ahorita que les comparta mi pantalla, algunos que ya me conocen saben que les he dicho que para mí esto del PowerPoint es una herramienta que yo la veo con simpatía porque me ayudó para sustituir la herramienta que tanto extraño que era el pizarrón, porque a mí la pizarra, que siempre de toda la vida de Dios ha habido pizarras, antes las había así con yeso, luego ya evolucionaron con los marcadores, esos que se pueden borrar, y de eso pues siempre utilicé Yotun, a pesar que a veces se nos proporcionaban esos aparatos tan grandotes que tienen un foco y una luz intensa, retroproyector o no sé cómo se llamaba. Fíjate que a mí nunca me gustó usarlo porque pues las condiciones, la particularidad de las aulas con el hacinamiento que había no permitía incluso un lugar para poder ubicar uno de esos aparatos. Y lo mismo pasaba con las cañoneras y esas cuestiones que ya después podía uno conectar la compu. Entonces, realmente lo que uno pasaba era que tenía que dispararse ahí la clase con el uso de humildemente de su pizarrón y a mí me funcionó. Entonces, esto para mí que vais a ver, este es mi pizarrón. Eso es lo que obviamente uno pues ya no va escribiendo,
Pero la verdad es que todo esto que está aquí, yo se los presento como si fuera mi pizarra. Y entonces yo apuntaría ahí, claro, lo primero que vamos a ver. Vamos a tener esto en pantalla un ratito, pero en tanto, antes de poder leer y explicar este concepto, quisiera que reflexionáramos acerca de por qué nosotros debemos estudiar el derecho romano. Yo ya te decía recientemente que el derecho romano constituye la base de nuestra ciencia, bueno, de nuestro derecho actual. Casi todas las instituciones del derecho civil, sobre todo, que nosotros tenemos, devienen del derecho romano, pero no solamente las instituciones estas que nosotros conocemos dentro del derecho civil, tales como la propiedad, la familia, la persona, todo esto. No solo eso, sino que también hay otro tipo de instituciones como los procesos, las instituciones propias de los procesos, a los que nosotros después llamamos juicios. Todo esto deviene de la cultura romana. Ellos lo inventaron y lo inventaron hace bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues mira, nosotros para empezar a hablar del derecho romano, pues tenemos necesidad necesariamente que hablar, que decir que en principio se necesita que existiera la sociedad romana y de la fundación de Roma, sí te puedo decir yo que para ubicarnos, Roma cuando se funda, más o menos en 750 antes de Cristo. 750 antes de Cristo quiere decir que, les voy a quitar esto porque creo que muy feo. Para eso mejor que me miren. Ahí vamos a dejar de presentar, ya vamos a regresar solo mientras hacemos la introducción esta. 750 entonces antes de Cristo quiere decir que había en la península itálica, y donde está Italia entonces, dos pueblos, dos civilizaciones grandes. Una era la civilización etrusca, los etruscos, era una civilización que habitó ahí en esa península, y también había otro pueblo mucho más pródigo, más grandote en población, que eran los latinos, así se llamaba, los latini. Y de la fusión de estos dos pueblos surge el pueblo romano, la civilización romana. Eso más o menos empieza a fusionarse a funcionar ya como un pueblo diferente en 750 antes de Cristo. Es bastante para atrás. En esa civilización, entonces, mira, nosotros la conocemos porque hay leyendas acerca de su fundación, hay historias acerca de su fundación, y algunos libros mencionan datos de esas leyendas, pero a nosotros en realidad lo que nos interesa es el derecho romano. Entonces, solamente menciono este hecho para que nos ubiquemos espacialmente y también en forma temporal sobre cuándo es que surge Roma. 750 antes de Cristo, lo dijimos, en la península itálica, de la fusión de los pueblos etruscos y de los pueblos latinos. De los latinos y los etruscos, esa fusión da Roma, y entonces empiezan las leyendas de que si fue Rómulo y Remo y todo eso. Pues toda la vida se ha hablado de que Roma, incluso su símbolo, su característica visual, su identificación visual siempre fue el logotipo de aquella loba que está amamantando a unos niñitos, y porque se supone que son los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, una leyenda que hubo. Pero aquí en Guatemala, ciertamente hemos visto de esa efigie una representación
una escultura que está en en el patio, en el parqueo de la Municipalidad de Guatemala, en el ala que da, creo que es la Sexta Avenida, ¿verdad? Entre la Sexta Avenida y creo que es 21 calle esa que pasa ahí. Ahí se puede observar una representación de esa loba y sus niñitos. Ahí se lee dice ¿cómo es que dice esa represión? De Roma Eterna, dice, para Guatemala Inmortale. O no sé si dice de Italia, no, de Roma Eterna, dice para Guatemala Inmortal. Un regalo del pueblo italiano para Guatemala y que está ahí todavía. Vaya que no la han vandalizado algunos, porque como ahora han estado dando en vandalizar incluso la riqueza cultural que hay. Lo que es cierto es que fue un regalo, ahí está, pero ese es un logotipo. Lo que te quiero decir al mencionar esta situación es que esa escultura, la original de la loba y sus niñitos, es una escultura que se le atribuye al pueblo etrusco. Fíjate, para que veamos entonces que en realidad había razón en que los etruscos, que se fusionaron con los latinos, te diría yo, tuvieron descendencia dentro de Roma, y a los descendientes de los etruscos que formaban el pueblo romano siempre alegaron ser los verdaderos romanos. Ellos decían que eran los verdaderos romanos, y a esos descendientes del pueblo etrusco se les identificó como los patricios, así se denominaban, eran patricios. Y los demás eran los latinos, y así que, digamos, en sus estratos sociales, siempre los patricios alegaron ser los verdaderos romanos y tener más derechos. Incluso se prohibió que entre patricios y latinos se casaran hasta ya entrada casi un poquito antes de la República, después de la publicación de una ley que vamos a ver nosotros, que era la de las 12 tablas. Se pudo autorizar que algunos magistrados, porque las magistraturas eran prohibidas también para los latinos, solamente las magistraturas fueran nombrados ciudadanos que pertenecían a ese linaje de los patricios, descendientes estos del pueblo etrusco. Así empieza. Mira, todo esto solo para ubicar que finalmente va a ser cómo este pueblo entonces pudo avanzar para tener de esto que hablamos nosotros su derecho romano. Fíjate que vamos a identificar que Roma, al igual que Grecia, perteneció a un estadio de la evolución históricamente conocido como el esclavismo. Y durante el esclavismo, evidentemente ellos hacen como eran, igual que los pueblos estos de Grecia, muy avanzados en algunos estudios. Ya habían nociones, por ejemplo, acerca de instituciones políticas, porque Grecia ya había existido, ya habían pasado Platón, por ejemplo, y tal. Y entonces mucha de esa cultura la adquirió también el pueblo romano, de tal suerte que, mira, en la evolución de Roma hubo periodos tales como al principio una monarquía. Luego evolucionó hacia una república, que ya sabemos nosotros que la república de lo que trata es de que hay una división de las funciones del Estado. Y esa noción de la división de las funciones del Estado, una de las características de los gobiernos republicanos, ya había sido enunciada por Platón en su libro de la República. Entonces, así funcionó también Roma en esa etapa, con un senado, había un cónsul y había también una institución atendida por magistrados pretores que tenían a su cargo la jurisdicción.
Entonces se mira ahí que efectivamente funcionaba al menos esa división del poder, pero después viene la concentración de todo el poder en una sola persona cuando el advenimiento del Imperio Romano y ya entrados en nuestra era, ¿verdad? Vamos a ver que eso se da como en 150, una cosa así, después de Cristo. Lo cierto es que, fíjate, ha avanzado mucho el Imperio Romano desde su fundación en 750 antes de Cristo. Vamos a remontarnos entonces 750 antes de Cristo hacia 300 años después de su fundación, va a ser el año 450, ¿verdad? El 450 antes de Cristo. Hasta entonces va a surgir un antecedente escrito de alguna regulación legal. Ese antecedente lo vamos a explicar hoy, es la ley de las 12 tablas, y entonces a ti se te va a hacer, dice uno, bueno, si se fundó en 750 y es hasta 450 antes de Cristo, 300 años después de su fundación, que surge ese primer antecedente de un derecho formal. Recordate tú que el derecho formal es el derecho escrito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en esos 300 años con el derecho? ¿Cómo se solucionaron las cosas? Bueno, ahí viene la clase de esta noche. Ahora sí les voy a poner debo compartir mi pantalla y les presento nuestra primera. Y bueno, de esta ya te voy a decir yo, el otro día se molestó mucho un sujeto en otra sección porque al final de la clase alguien preguntó y me dijo, licenciado, ¿y será que esas diapositivas usted las sube a Classroom, no las va a compartir para estudiar? Y evidentemente yo les dije que no, porque eso es, como te explicaba, mi pizarrón, entonces igualmente funciona aquí. Yo escribo y la gente pues tomará sus notas, tomará sus apuntes. Es la función del estudiante. Pero, perdón, pero aquel joven señor, no sé, se molestó mucho y me dijo, dejémonos, perdonen la expresión, dejémonos de babosadas, licenciado. Usted eso no los tiene que compartir porque para eso le pagan, para compartir las diapositivas, pero bueno, lo importante es no caer en la descalificación. Yo lo único que les contesté es que si se daban cuenta, yo se las había compartido porque de hecho es lo que voy haciendo a lo largo de la clase. Y siéntanse ustedes con la libertad de grabar la clase, de tomar capturas, de tomar fotos, de lo que sea, porque para eso es la clase. Yo no tengo ninguna reserva sobre esa situación. Incluso la clase, yo sé que es monitoreada, sobre todo mis clases, por alguna situación especial, no sé, pero no sé si uno es especial o no, pero lo que dice es que mis clases son monitoreadas, que se graban también, en control académico tienen acceso a hacerlo y bueno, ahí está, no hay ningún secreto y todo el mundo puede tomar nota. Pero lo que ¿por qué yo no se las comparto al final de qué? Del periodo o para que la estudien para el examen? Porque si yo lo hiciera, muchos estudiantes ya no se conectarían, ¿sí? Simplemente encenderían ahí como ya ves que mi asistencia se toma aquí, porque la asistencia nosotros nunca la hemos tomado como una situación eh, que, que conlleve punteos, por no perjudicar al estudiante de nuestra facultad que siempre ha alegado que es un trabajador y tal. Pero la verdad es que en donde uno mide la asistencia, en los exámenes, cuando las personas no pueden responder las cosas que uno ha compartido por este medio. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, la verdad es que
yo privilegio mucho lo que comparto, lo que explico, y por supuesto que siempre la pregunta número 2 obligada, porque la número 1 es si comparto las diapositivas, ya les dije yo que no, porque si no, las personas ya no se conectan. Y la número 2 es, pregunta número 2 es, sí, ¿qué libro vamos a utilizar? Y entonces yo también les he dicho que al final del programa, en el programa del curso, hay una bibliografía extensa y hay ahí indicación de los libros que pueden utilizar, solicitar, y ahora hay muchos en internet. Hay libros de Juan Iglesias, de Álvaro de Ors, de Eugene Petit, todos esos sobre derecho romano, pero sé yo que hay una, hay un libro que la licenciada, ¿cómo se llama ella? No es licenciada, la doctora Sandoval, se llama, aquí estoy buscando, el María derecho Elisa romano, Sandoval. pues ella, ajá, la doctora María Elisa Sandoval. A mí se me olvida mucho María Elisa, pero ella tiene un documento que publicó junto con Ranferi y se llama El Derecho Romano y su Sistema de Acciones. Y la verdad que es un libro accesible en precio y que anda por todos lados. ¿Tú por qué anda por todos lados? Porque tiene de que ella lo edita más o menos unos 18 años, digo yo. Y entonces todos los años ha salido a la venta y lo venden ahí enfrente. Ahí por la U también, que es, la verdad es que para todos libros habría que tener, o si pueden ir ustedes al centro y comprar un libro de viejito, no sé. Pero la verdad es que para que corroboren ustedes lo que yo les comparto, pero yo no quiero que interpreten que les quiero vender libros o que les obligo a comprar algún libro especial. Entonces, hechas estas cuestiones, ahora sí, ya no estoy compartiendo, ahora vamos a ir otra vez entonces. Ya no, licenciado. Vamos otra vez, aquí sí. Entonces aquí empecemos ya cuando estamos viendo que el concepto de derecho romano, esto es lo que a nosotros nos interesa en este curso. Entonces vamos a ver lo relativo a lo que es al derecho romano y sus instituciones. Entendiendo las instituciones, ya sabemos nosotros lo que es una institución de la ley. Una institución de la ley es una figura que es una figura legal que ¿cómo se dice? Que permanece, que se rige, que se origina, se desarrolla, se rige por un conjunto de leyes especializadas ante las cuales la voluntad del particular inmerso en esa institución no tiene nada de importante porque se tiene que sujetar a esas leyes especializadas, pues está dentro de la institución. Esos conceptos jurídicos de carácter permanente, dicen algunas definiciones, son las que nosotros entendemos como instituciones de la ley. Hay instituciones que son sustantivas y otras que son procesales. Pero de las instituciones que nosotros vamos a ver a lo largo de este curso, pues son las instituciones del derecho como las fuentes del derecho romano, pues ya habría que ver como la doctrina que vamos a ver hoy. Otro tipo de fuentes, la familia, por ejemplo, los bienes, la propiedad, ese tipo de instituciones. Y yo creo que si nos diera tiempo, las fuentes, las acciones que tienen que son instituciones del sistema procesal, del estatuto procesal romano. Pues entonces veamos que el derecho romano, lo primero que vemos aquí que es la doctrina racional o ciencia que elaboraron los juristas de la antigua Roma, especialmente durante la época clásica. Aquí quisiera explicar lo primero, que es que el derecho romano a nosotros le definimos como una doctrina racional porque
en principio es cierto que a través del razonamiento, de la aplicación de de sus procesos mentales, del análisis que hacían unas personas que aquí tú ves que les dicen juristas, es que se va formando una serie de antecedentes a los que se le van a denominar como doctrina. Y es racional porque es producto, está basado esos antecedentes, que es decir, esos fallos, las conclusiones a que llegaron estas personas juristas, denominadas juristas, pero ya vas a ver tú que quiénes son los juristas, lo vamos a identificar. Estos juristas eran personas que el Estado romano, el pueblo romano, pero sobre todo las autoridades romanas, designaron como, los tomaron en cuenta por ser personas con la característica de ser justos, de poder analizar una situación concreta y llegar a un juicio, utilizando la palabra juicio como producto de un razonamiento, es decir, utilizando el juicio como un sinónimo de actividad intelectiva, porque es así como tú oyes, ¿verdad? Esa persona tiene buen juicio, dice, cuando se supone que la persona hace uso de un proceso de razonamiento es correcto, que es lógico, y entonces esto era lo que hacían. Lo que sucede es que efectivamente las personas en Roma, sobre todo en esos primeros 300 años, por eso apuntábamos al principio que se origina en 750 y es hasta 450 años, esto es antes de Cristo, y pasa al pueblo romano sin tener leyes escritas, porque los romanos no tenían leyes escritas en esos primeros 300 años. No tuvieron leyes escritas, no tuvieron derecho formal. ¿Cómo solventaban entonces en esos 300 primeros años de la vida de la civilización romana sus diferencias, sus conflictos? Lo hacían a través de delegar a estos jurisprudentes, que eran personas muy prudentes en cuanto a discernir lo que era justo o injusto, y estos jurisprudentes, que por eso se les llama juristas, porque la J aquí es una variación que ya le pusimos los latinos de la I, iuris, ¿te suena? Porque deviene del ius, que es una palabra en latín, ius, para denominar lo justo. Y estas personas, los jurisprudentes, eran pues muy sabios, muy prudentes para fallar con justicia. Así que esos sus fallos, esos fallos, esos juicios expresados para resolver un problema, acuérdate que juicio como una actividad, es la conclusión de una actividad del intelecto de estas personas, se fue almacenando y esto es lo que creó doctrina, porque claro, en 300 años claro que se repetían situaciones, se repetían los problemas y estos jurisprudentes que habían ido resolviendo ya problemas similares, entonces ahora como quedaba escrita la resolución de ese tema, entonces decían, un problema como el del otro día, aquí está, resolvámoslo así. Entonces eso fue formando una doctrina por la acumulación de fallos, de juicios en el mismo sentido. Fue formando una doctrina. Y es una doctrina racional porque está basada
en los procesos mentales o intelectivos de estas personas, los jurisprudentes. Y por eso es que te suena a ti jurisprudente a que te suena a jurisprudencia. Porque efectivamente los juristas son los jurisprudentes, escrito así como vemos en esta otra parte, mira, jurisprudentes, eran muy prudentes en el discernimiento de lo justo. Y entonces no es casualidad, en la actualidad nosotros vemos que en los sistemas legales actuales, el propio nuestro recoge una noción, el término de doctrina, solo que ahora le denominamos la doctrina legal. ¿Qué es la doctrina legal? La doctrina legal equivale a jurisprudencia. Entonces, ¿qué es la jurisprudencia? Es la formada por una reiteración de fallos en un mismo sentido sobre cosas similares, fallos emitidos por el más alto tribunal de un estado. Así diría yo que se podría definir la jurisprudencia. Pero fíjate que para muestra un botón, para aquellos que no quisiéramos fiarnos mucho de eso, podremos ir. Y aquí, ya que tenemos esta herramienta, va a estar la ley de amparo, ¿no? Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que es el decreto 1-86. Y ahí podemos leer nosotros, si no estoy yo mal, control find en el artículo 47. 47. 42 o 47. Ahí en 42. Hombre, ya me... Esta es la ley de amparo, mira. O sea, 37 tú. Aquí está 43, mira. Estaba un poquito... Entonces, mira, aquí como le denomina la ley de amparo. Tic, tic, tic. La interpretación de normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en sentencias, si quiere decir un tribunal del más alto nivel, sienta doctrina legal, ¿verdad? Que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma corte. Ahora, aquí nuestra ley le llama doctrina legal. Esto es lo que se conoce como jurisprudencia de la corte, ¿verdad? La formación de 3 fallos contestes, quiere decir 3 fallos en el mismo sentido sobre cuestiones similares. Entonces, aquí doctrina legal le denominan doctrina porque ya es una reiteración de fallos contestes de la misma institución. Pero, por eso es doctrina. Y es legal porque porque interpretan leyes, interpretación de normas. Lo que los romanos tenían no era interpretación de normas, sino ellos trataban de interpretar con qué era lo justo en una situación. Y lo resolvían no con base en normas, sino con su leal saber y entender y su razonamiento del jus, de lo que era justo, a través de una actividad del razonamiento. Por eso vemos que en nuestra exposición esta que les había compartido antes, le denominan ellos como la doctrina racional. ¿Verdad? Eso para explicar solo las primeras 2 linitas estas. ¿Y por qué aquí dice especialmente durante la época clásica? Bueno, aquí ya se alude en esto, especialmente durante la época clásica, quiere decir la época clásica, pero del derecho romano, porque el derecho romano tuvo 3 épocas. Lo vamos a ver más adelante, pero aquí se menciona la época clásica que va de 130
a 230 después de 130 antes de Cristo hasta 230 después de Cristo. Esta época clásica del derecho romano se denominó así porque fue la más, bueno, quise especialmente durante la época clásica porque esta época clásica fue la más fecunda, digamos, en la creación de instituciones del derecho, en enriquecer lo que después va a ser el derecho romano. Y entonces siempre hubo doctrina racional, porque aunque ya existía para en este momento lo que va a ser la ley de las 12 tablas, de todas maneras los juristas, los jurisprudentes, seguían siendo parte del hacer de la justicia. Ellos no eran funcionarios, te lo voy a explicar más adelante, porque los juristas, que ya te dije yo que eran personas a quienes que formaban parte del pueblo romano, eran personas destacadas tal vez en su sociedad, en su pueblo, pero por ser sabias, por tener un buen manejo del concepto de lo justo. Y eran requeridos por el órgano encargado de la jurisdicción del Estado para que dictaran justicia. Pero ellos mismos, los jurisprudentes, no eran funcionarios del Estado, no eran jueces pagados por el Estado. No, ellos solo funcionaban sí funcionaron como jueces, pero no porque fueran parte de la institución jurisdiccional, sino porque eran justos. Y entonces podían juzgar una situación, pero no tenían, como no eran funcionarios del Estado, no tenían poder político. Solo eran requeridos por el órgano encargado de la jurisdicción del Estado romano. Ese órgano encargado de la jurisdicción era la magistratura pretoria, eran los pretores. Ellos eran los pretores, los encargados de la jurisdicción. Y requerían de los pueblos que hubiese jurisprudentes a quienes se nombraba para resolver alguna cuestión. Ya estaban ahí las listas, se los vamos a explicar más adelante aquí. Es solo para que nos formemos la idea de que el derecho romano entonces es la doctrina racional o ciencia que elaboraron los juristas de la antigua Roma. Ya te dije que de la antigua Roma, pero aquí si quieres tú hacemos un paréntesis porque aquí solo alude una etapa porque sí fue muy importante la época clásica. ¿Y para qué era esta doctrina racional? Para poder definir una conducta a seguir en las relaciones patrimoniales, es decir, cómo se resolvían las diferencias de las personas. Pero date cuenta que relaciones entre las personas o entre una persona y la comunidad. Aquí aprovecho para decir que todo lo que nosotros enseñamos como derecho romano en las universidades de América, todas las universidades de América que tengan las facultades de derecho que tengan el pensum de derecho romano, lo que se enseña como derecho romano en realidad es la parte del derecho privado, eso que nosotros conocemos más comúnmente como derecho civil. Porque el derecho romano, por supuesto que después de que se expide, se promulga la ley de las 12 tablas, va a tener un sistema de acciones, porque así lo dividían ellos. Lo que para nosotros son derechos, para los romanos era tener acción. Y entonces habían, en ese sentido, acciones de carácter criminal, que equivaldría a lo que nosotros hoy conocemos como derecho penal, o acciones de derecho político, acciones políticas, que sería lo que nosotros conoceríamos como derecho administrativo, o acciones civiles, que son precisamente las que nosotros conocemos como derecho civil. Y entonces, eso es lo que
va siendo interesante todo esto, porque para eso es el que se conforma el derecho romano, y lo que nosotros enseñamos, te decía aquí, básicamente, por eso es que ves tú las relaciones patrimoniales a seguir entre las personas particulares o entre una persona y la comunidad, porque esto es lo que nosotros vamos a entender por derecho romano. Entonces, ya explicamos quiénes son qué es el derecho romano, qué es la doctrina racional o ciencia que elaboraron los juristas de la antigua Roma. ¿Quiénes eran los juristas de la antigua Roma? Eran personas particulares, muy sabias en la aplicación de lo justo, jurisprudentes, muy prudentes en lo justo, jurisprudentes, y por eso tenían autoridad para juzgar, porque se suponía, pero no tenían poder político. ¿Por qué no tenían poder político? Porque no eran funcionarios, no eran funcionarios del Estado romano, ellos eran requeridos, pero no eran pagados, no eran funcionarios del Estado romano. Por eso se dice que la actividad de los jurisprudentes, que son los juristas, ahora ya ves tú que a los juristas eso es también bueno que lo expliquemos. Actualmente ese vocablo, ese concepto jurista, se dice de una persona, así como los profesores de derecho de la facultad que han estudiado mucho tiempo, ¿verdad? Que tenemos, bueno, yo soy abogado y notario también, y he estudiado mucho, podría yo decir que soy jurista, porque incluso soy profesor de varios derechos, de varios cursos de derecho, etcétera, etcétera. Ahora, al término jurista entonces se le aplica a una persona sabia o muy conocedora del derecho. Pero antes los juristas era solo para denominar a una persona que era considerada absolutamente imparcial para poder administrar qué era lo justo y lo injusto. Por eso era juris prudentes. Ya después, igual que pasa que el término ius, IUS, que significa lo justo, con la evolución del tiempo y del derecho llegó a significar precisamente tener como sinónimo, pues llegó a ser como un sinónimo de derecho. Igual esto que es jurisprudente, los juristas llegaron a evolucionar para ser considerados o aplicado a gente que era muy sabia en el derecho, en el estudio de lo jurídico. Bien, pasemos entonces a, ya explicado esto, pasemos a otra cuestión. Por supuesto que el derecho romano es una ciencia, y la ciencia que se ocupa del derecho, del estudio eh, eh, del derecho romano, se denomina romanística. La romanística entonces es la ciencia que se ocupa del estudio del derecho romano, porque el derecho romano ya vimos nosotros que está aquí, que es la doctrina racional o ciencia que elaboraron los juristas de la antigua Roma para el discernimiento de la conducta justa a seguir, especialmente en las relaciones patrimoniales y tal. Muy bien, pero esa se tenía que sistematizar y estudiar. ¿Cuándo se empezó a sistematizar y a ser considerado un estudio formal? Va a ser hasta en el siglo XII, porque en el siglo XII, en la Edad Media, se descubre un manuscrito de un libro antiguo de los romanos que se llamaba Digesto. Y como se descubrió el digesto, por supuesto, dijeron, pero si estas son las mismas instituciones, pero ahí vamos a ver de qué consistía el digesto. Y entonces hubo un sujeto que se llamaba Irineo, aquí lo ves tú, el gramático Irineo, que los libros de texto, los libros de texto del derecho romano lo identifican así, el gramático Imerio. Fue el precursor de esta ciencia, cuando en el siglo XII, y en donde pues
casualmente en Bolonia, en Italia, es que se inicia este estudio a sistematizar el derecho romano, pero es hasta en el siglo XII, en la Edad Media. Entonces, ¿qué es la romanística? Es la ciencia que estudia el derecho romano. Se ocupa del estudio del derecho romano. ¿Quién fue su precursor? El gramático Irineo. Irineo debería decir aquí, porque no está bien escrito. Imerio, creo que es que fíjate tú que yo aquí Irineo, creo, Imerio, el gramático. Vamos a verificar ese nombre después. Pero fíjate tú que va a existir, creo que alguien quiere entrar al curso, aquí está. A veces se oyen unas campanitas, una señal que me tira aquí pero no, la Constitución, aquí está. Pasemos a nuestra próxima sería aquí. Las etapas históricas que tuvo entonces el derecho romano. Ya vamos a empezar entonces cómo se sistematiza, cómo lo vamos a nosotros a estudiar. Y vamos a ver que efectivamente el derecho romano se inicia, fíjate, hacia el año 450 antes de Cristo, con la publicación de la ley de las 12 tablas y finaliza más o menos hacia el año 530 después de Cristo, cuando se hace la compilación, bueno, el derecho romano antiguo, cuando se hace la compilación ordenada por un emperador que gobernaba en el imperio romano de Oriente, se llamaba Justiniano. Así que, ya viste, en el 450 antes de Cristo se inicia el estudio del derecho romano con la publicación de la ley de las 12 tablas. Quiere decir entonces lo que te había apuntado antes, que hay 3 épocas en ese amplio periodo. La época arcaica del derecho romano, que va de la publicación de la ley de las 12 tablas en 450 y llega hasta el 130 antes de Cristo. Ya ves tú, es la época arcaica del derecho romano y eso coincide, vamos a verlo después, con una, más o menos con la etapa del desarrollo político de la monarquía. En la época clásica, que es esa época que te decía yo que fue la más fecunda en la creación de instituciones del derecho, va del 130 antes de Cristo y ya llega hasta el año 230 de nuestra era. La época clásica del derecho romano más o menos coincide con el tiempo del desarrollo político de Roma, que es conocido como la República. Y por último, la época postclásica, que va de 230 después de Cristo hasta las compilaciones que hace Justiniano en 530 después de Cristo. Esas son las 3 épocas del derecho romano. Una época arcaica, la época clásica, la época postclásica. Si eventualmente no les da tiempo a tomarle una captura o a apuntar, por favor, no tengan pena no tienen que levantar la manita, simplemente digan licenciado, como yo les tengo abiertos los micrófonos, a riesgo de que alguien me maltrate, pero de todas maneras yo les tengo abiertos los micrófonos, no soy como otros profesores que les cierran los micrófonos. Ustedes pueden no interrumpir porque en realidad no interrumpen, pero sí pueden, yo pienso que tengo abierta la comunicación para que precisamente cualquier duda o comentario lo puedan hacer libremente, porque lastimosamente no estamos físicamente reunidos, pero no hay otra manera. Yo sé que alguien podría poner su manita y levantarla, pero de todas maneras yo no la veo porque tengo ocupada mi pantalla absolutamente en esto. Si alguien se queda atrás, entonces
puede decirle, disculpe, ¿podría regresar a esa pantalla, a tal cosa? Entonces yo, con mucho gusto. ¿Verdad? Entonces vamos aquí. Decía, Licenciado, disculpe, buenas noches. ¿Será que buenas puede noches. regresar la pantalla de Irineo? Por Sí. favor. Gracias. Bueno, entonces ahí estamos. Les vamos a decir que una, hay 3 épocas de desarrollo del desarrollo Gracias, licenciado. del derecho romano. Y ya quedaron entonces estas etapas históricas del derecho romano apuntadas así: época arcaica, época clásica y la época posclásica. Así pues que en el estudio de este derecho romano se distingue el derecho que se da en la época arcaica, pues ya la gente le llama derecho romano arcaico. O si es de la época clásica, el derecho clásico. O si estamos en la época el derecho posclásico, aludiendo al derecho romano, ¿me entienden? No es una gran ciencia, pero está comprender eso. O lo podemos poner así también, ¿verdad? En la época arcaica, el derecho arcaico se entiende que es del derecho romano. Y cada una de estas épocas, ¿verdad? Cada una de estas épocas creó su derecho, sus instituciones. La más fecunda, ya te digo, que fue la del derecho clásico. Pero lo interesante es que cada una de estas épocas con su derecho que creó, el derecho arcaico, como empieza en 450 antes de Cristo, con la publicación de la ley de las 12 tablas, entonces tuvo sus instituciones procesales, tuvo sus instituciones procesales, y entonces, así, para el derecho romano arcaico, el procedimiento de aplicación de ese derecho se denominó de las acciones. El procedimiento de las acciones también es llamado procedimiento de las acciones de la ley. ¿Por qué crees tú que se denominó procedimiento de las acciones de la ley? Bueno, porque el procedimiento era el de las acciones contenidas en la ley de las 12 tablas. Entonces, pues para no hacer tan grande el nombre, le pusieron procedimiento de las acciones. Hay otros que ya lo hicieron un poquito más largo, el procedimiento de las acciones de la ley. Y ya le quitaron de las 12 tablas, pero en realidad el primer procedimiento del derecho romano arcaico fue el de las acciones o acciones de la ley, o acciones de la ley de las 12 tablas. Las 3 formas está bien, pero regularmente vas a encontrar que se diga el procedimiento de las acciones. Luego, el derecho clásico también, como todo evoluciona, ya ves que las instituciones evolucionan, evoluciona la sociedad, evoluciona el régimen político, todo evoluciona. Entonces, a medida que evolucionó el derecho sustantivo y sus instituciones, también hubo necesidad de que la misma situación esta del desarrollo de las instituciones del derecho produjeron que se desarrollara un nuevo procedimiento, y ya cambió el procedimiento. Entonces ahora va a ser el procedimiento denominado formulario, porque era un procedimiento que se decía avanzaba a través de fórmulas que ya estaban creadas. Era como llenar precisamente para el proceso formularios, y así se denominó el procedimiento. Y luego, para la época postclásica, también como se concentran los poderes del Estado, no está bien dicho eso, pero todo el poder se concentra en una persona, entonces
ya desaparece todo ese hacer de los juristas, la jurisprudencia independiente desaparece y los juristas ya no son más jurisprudentes y así personas particulares que eran requeridas por el Estado, ya no. Ahora los que ya van a ser jueces, pero funcionarios del Estado, va a ser hasta en la época posclásica y se conforma un procedimiento propio de esa época posclásica denominado procedimiento cognitorio. Esto lo vamos a ver en su oportunidad, pero tenía que explicárselos y por eso se los pongo en esta tablita, para que desde ya sepáis que a cada estatuto, para que básicamente el estatuto procesal romano tenía instituciones sustantivas que vamos a encontrarlas aquí y también instituciones procesales que las encontramos en sus procedimientos. Lo vamos a ver a medida que el curso avance. Luego de esto, dicho esto, podemos ver que ya referirnos a una época y a otra. La época arcaica, entonces, empieza con la promulgación, te decía yo, de la ley de las 12 tablas. ¿Quién manda hacer esa ley? ¿Qué rey o qué magistrados? El nombre, aunque me lo preguntaran, se los podría decir, pero lo que sí les puedo mencionar, porque lo tienen los libros, y que fue emitida por un órgano colegiado de 10 magistrados y por eso a esa ley se le conoció como ley decemviral, que quiere decir de 10. O los magistrados eran llamados los decemviri porque eran 10, el órgano, el colegio o también ley decemvira, le dicen en otros libros. Nosotros aquí, como por cierto, nosotros términos así de latín, solo cuando sea evidente que una institución es llamada por su denominación en latín porque no haya una manera en el español que nosotros manejamos, en el castellano no haya una denominación, entonces la vamos a utilizar con su denominación original de latín, pero no es que yo personalmente de latín no sé más inglés que latín y yo que sé poco de inglés, pero mira que es una cosa que te digo. Así que de la ley de las 12 tablas le vamos a llamar aquí, fue promulgada por este colegio, eran 10 magistrados, y entonces se denominó así ley de las 12 tablas en alusión a que precisamente todas estas normas de aplicación general, porque eran normas de aplicación general, y ahí podemos identificar una de las características efectivamente de las leyes, es que la generalidad. Y esta ley tenía también la característica de ser pública, porque había la publicidad, esa generalidad se le daba a conocer a todo el mundo. ¿A través de qué? De su exposición, de su publicación, y la manera de publicar la ley que tuvieron los romanos fue a través de 12 grandes tablas de bronce, a mí no me consta que haya sido de bronce, pero de algún metal eran, en las que estaban inscritas, estaban caladas, estaban grabadas las acciones, fíjate tú que así se denominaban las acciones que podían ejercitarse. Como te repito, para los romanos ellos derechos no era que tuvieran, tenían acciones. Por eso es que ya ves tú, está bien, a mí me gusta mucho el título que le puso la doctora Sandoval a ese de su libro, porque dice el derecho romano y su sistema de acciones. Porque fíjate que es cierto, los romanos no tenían derechos, lo que tenían en sus leyes, lo que contenían sus leyes eran acciones. Y así habían acciones, como te decía yo, civiles, acciones políticas, acciones criminales, según fuera. Aquí las que vamos a ver son las acciones civiles. Pero entonces eso se da
en 450 antes de Cristo, y ahí empieza el estudio del derecho romano. 300 años habían pasado ellos resolviendo sus asuntos patrimoniales y particulares, 300 años a pura doctrina racional, a pura actividad de los jurisprudentes. Por eso había mucha jurisprudencia, mucha doctrina racional ahí, que fue esa, y jurisprudente se llamaba, entonces jurisprudencia, por eso se le llama así. 300 años de jurisprudencia quedaron ahí y empiezan en 450 ya el estudio del derecho romano, y eso no quiere decir que los jurisprudentes y su actividad hubiese desaparecido. Ellos siguieron aportando a su actividad intelectiva y sus juicios durante toda la época clásica también, haciendo interpretación de las leyes, aplicando algunas de las leyes de estas. Así como vemos, entonces, esto era lo que te decía, casi 300 años después de la fundación de Roma, es que se publica la ley y termina en 130 antes de Cristo. Pero, ¿por qué termina? Porque se evoluciona el derecho y se nota que es necesario un procedimiento, los procesos, la manera de avanzar cambia y se va materializando después con la promulgación de nuevas leyes, un nuevo proceder que permitía resolver los conflictos de una manera más rápida, pero eso no se dio de la noche a la mañana. Voy a regresar, si me permiten ustedes, aquí, a esto. Aquí vemos nosotros que hay época arcaica, 450 a 130. Luego la otra época del 130, y al 230. Y de 230 a la otra época hasta tal. Lo que te quiero decir es que el hecho de que aquí se marque 130 para que termine una época y se marque la nueva época en 130, no quiere decir que cambiaron así en el mismo año, que en un instante, este día terminó la época arcaica y al día siguiente ya estaba la época clásica, empezó la época clásica así como por ley. No fue así la cosa. Entre estos procesos, los procedimientos y el derecho para cambiar tuvo evidentemente un proceso, digamos, dialéctico en su evolución entre una época y otra. Es decir que no, lo que quiero explicar es que no de un día para otro cambiaron los procesos, sino pues, llevó entre uno y otro proceso del cambio tal vez unos 100 años, pero así se va transformando y hay que ubicarlo pues de alguna manera, por eso ponemos los años, pero entre uno y otro procedimiento fácilmente transcurre un siglo. Entonces, explicado esto, sigamos que en qué consistía eso del procedimiento de la ley el procedimiento en esta época que estamos arcaica. Pues es en la época arcaica que hacen los juristas, y hacemos que son los jurisprudentes. Ellos siguen haciendo interpretaciones de sus maneras de resolver las cosas, pero toman evidentemente en cuenta algunas de las acciones que estaban plasmadas en la ley de las 12 tablas. Porque lo que se veía en la ley de las 12 tablas eran las instituciones y sobre todo las acciones. Pero la interpretación de los juristas sigue vigente y el procedimiento para resolver los conflictos en esta época, ya dijimos que estamos en la época arcaica, es el procedimiento de las acciones de la ley. Yo veo que son las 8:22, yo creo que no me va a dar tiempo para terminar. Una pregunta, solo podía regresar a la diapositiva anterior, solo 3 segundos, solo para tomar el screenshot.
¿Este? Sí, ese, bueno, ahorita se lo tomo acá. Ya se lo tomé. No tengas pena. Muy bien, así está bien. Mira, cuando no les dé tiempo, pues está bien, yo con mucho gusto les comparto. Ahora, desde el punto de vista político, sí, es que era una de las cosas con las que había empezado hoy mi clase. La época arcaica del derecho romano comprende la transición de la monarquía, bueno, toda la monarquía, porque quiere decir que pues, la monarquía nos habla de que Roma era dirigida por un rey, un monarca, y comprende toda la monarquía hasta entrada más o menos a la república, y eso quiere decir que se da hasta en el siglo IV antes de Cristo y alcanza su mayor desarrollo hasta el siglo II antes de Cristo. Quiere decir que esto solo para ubicarnos de una manera más o menos temporal, pero lo podemos comparar, la correspondencia entre las épocas del derecho romano y las etapas del desarrollo político de la civilización romana se entienden mejor así, ¿verdad? Aquí lo puedes ver. Entonces, cuando el derecho romano está en la época arcaica, es cuando políticamente Roma se encuentra en la monarquía hasta inicios de la república. Luego la época clásica comprende toda la etapa de la república y entrado más o menos la época posclásica, también denominada del derecho romano, ya va a estar en la época del imperio, cuando ha evolucionado. Imperio o principado es básicamente lo mismo. Entonces alguien me dejó ahí encendido el microfonito. Creo que fue... Ahí está. Muy bien. Yo creo que con esto, no sé si vamos a tener ocasión de avanzar un poquito más, pero veamos. Todavía nos queda un poquito. La época clásica que estaba yo a ver si estamos hablando. Son las 8:24, todavía nos da tiempo para estas otras. Esto ya lo habíamos visto en el esquema, que en la tablita esa que les presenté. La época clásica que comienza en 130. Es solo porque la tenemos que mencionar. Resalta en esta época clásica la existencia de los juristas, que son independientes del poder político, porque como te decía, ahí es la república. Políticamente es el desarrollo de la república. Entonces los jurisprudentes tienen una labor independiente del poder político y entonces pues eso es lo que se destaca. El procedimiento en la época clásica es a través de fórmulas y por eso se denomina formulario, lo vamos a ver en su oportunidad. Y luego de esto, la época postclásica, que ya va desde el 230 después de Cristo hasta la elaboración de los documentos estos que hace Justiniano, ya peleados los romanos, porque hay que recordar que Roma tiene un gran desarrollo, pero ese gran desarrollo que abarca la conquista de todo su mundo conocido, porque ellos habían conquistado todo el mundo conocido para ellos. Por eso llegó Roma en su fase de imperio a un estado que se conoció así como el estado universal. Su estadio de estado universal. ¿Por qué? Porque Roma era un solo estado y comprendía todo el universo que ellos habían conquistado. Todo lo conocido, lo descubierto de la tierra, ellos lo conquistaron. Por eso les dijeron estado universal. Y dentro de eso surge la figura de los césares y el cesarismo para tratar de someter la inmensa masa de esclavos que representaba tantos esclavos y a los esclavistas propios de cada provincia, porque cada pueblo que conquistó Roma
era una nueva provincia anexada a Roma, quiere decir que pasaba a ser Roma. Y así todo ese mapa, que ahora comprendería toda Europa, un mapa muy parecido a lo que hoy vemos como la Unión Europea, solo que un poquito más grande, fue el Imperio Romano, porque ellos incluso dominaron, llegaron hasta Inglaterra, los pueblos del norte de África y pueblos del occidente de Asia también fueron conquistados por Roma. Y entonces era un imperio grandísimo, y se pelearon porque mantener en dominio todos esos esclavos y a tanto esclavista, evidentemente costaba, así que se dividieron los intereses, y viendo que se aplacaba todo, pues se pelearon, y entonces ya se dividió en Imperio Romano de Occidente. Ese Imperio Romano de Occidente llega hasta que el emperador era Magencio, y qué más, y el estado, ¿cómo se llamó? El Imperio Romano de Oriente, con su emperador, que era Constantino, que toma como capital Constantinopla. Eso los mantiene en luchas hasta que desaparecen la civilización romana. ¿Cuándo desaparece en realidad el Imperio Romano? El Imperio Romano de Occidente más o menos termina por ahí entre los años 410, 425 o 29 después de Cristo. Y el Imperio Romano de Oriente, que es Constantinopla, desaparece cuando Constantinopla, recuérdate tú de tus clases de historia universal, cuando Constantinopla es invadida por quién invadió? ¿Los bárbaros? No, los bárbaros eran todos, pero Los eslavos. los turcos son los que invaden en 1476 el Constantinopla, y ahí se termina en 1476 el Imperio Romano. Pero, si bien es cierto que el derecho romano, que es lo que nos interesa a nosotros, desapareció ya en Occidente, ahí por el año 410, porque se mezcló con el derecho germánico. Y algunas instituciones, sin embargo, del derecho romano subsistieron, pero mezcladas con el derecho germánico. Y eso a la postre va a evolucionar hasta hacer que se influya en un sistema de aplicación del derecho, que es el que tienen los pueblos anglosajones todavía, ¿verdad? Y luego el derecho que a nosotros nos alcanza, el nuestro, es el derecho civil, el jus, que ese viene desde ahí, de las creaciones de Justiniano y de Constantinopla. Y claro, como después llega el feudalismo, ahí vamos a ver cómo evoluciona después del feudalismo en Europa todo el derecho y se va acumulando. Posteriormente van a venir las cuestiones de las conquistas y todo eso, y el descubrimiento de América. Y como España también era Roma, porque España era Roma, entonces España nos trae a nosotros el derecho de ellos, el derecho que conocían, y así vienen las instituciones a América, junto con la religión, que para ese tiempo era solo la religión que había, era la católica, y la iglesia y la evangelización y todo eso llega a América a través de la herencia española. Y así es como las situaciones quedan. Pues hoy yo creo que ya estuvo bien. Les invito a estar otra vez. Creo que nos toca clase el miércoles, pero el miércoles creo que es a primera hora, como a las 17:30, ¿verdad? Que creo que es miércoles, si me confirman. Sí. Pues ahí vamos a ir
hoy solo fue como quien dice la introducción. Ya vamos a ver cómo evolucionan las principales fuentes del derecho y vamos a ir tomando nota entonces de unos elementos fundamentales que son los que estamos ahorita conociendo. Por hoy les deseo muy feliz noche, que todo esté bien, que descansen y será hasta el miércoles cuando esté otra vez con ustedes. Muchísimas gracias por su paciencia, por su atención. Antes de decir buenas noches, dígame, doña, ¿quién es? Stephanie Luna. Buenas noches, licenciado. Fíjese que esto es fuera de su clase, pero yo me asigné con usted para la retrasada de introducción al derecho. Entonces, le quería preguntar que si va a subir algún material o es únicamente con lo que recibimos en el curso durante el semestre. Pues eso va a ser, mija, porque no voy a subir ningún material. Eso es con lo que la gente estuvo, y afortunadamente tú estuviste conmigo. Has de tener ahí tus no, fíjese, licenciado, que yo estuve con usted en la sección T en ciencia política, pero en introducción al derecho sí no. ¿Y por qué te asignaste conmigo entonces? Porque fíjate tú que lo que sucede es que luego, bueno, tenés tú el derecho de hacerlo, por supuesto, pero creería yo que si recibiste clase con la persona en la sección T, era más fácil con él ganar, ¿no? Es que fíjese que realmente yo no le entendía sus exámenes y con usted me fue bastante bien en ciencia política, porque lo entendí bastante bien, entonces... Ay, no mijita, pero yo lamento que no tener, porque fíjate que así como va pasando uno, pero yo materiales para la retrasada sí no subo. Tal vez con algún amiguito pudieras conseguir. Ok, muchas gracias, licenciado. Bueno, dama, para servirle. ¿Alguna otra consulta o algo así? Nos despedimos y sería hasta el miércoles. Excelente clase, Lick. Muchas gracias. Feliz noche, Lick. Muchas gracias.